A respetar el tiempo, que no es muy extenso. La misión liberadora, según Lucas, la idea es una mirada desde Lucas a las acciones liberadoras de Jesús. Cuando se lee el Evangelio según Lucas, resaltan dos temas interconectados entre sí que, enlazados, dan cuenta de la misión liberadora de Jesús: la universalidad del amor de Dios y la predilección de Dios por los indefensos y vulnerables de la sociedad. Ambos, además, visibilizan tanto la gratuidad como la imparcialidad del amor de Dios. Los anuncios y los cánticos mesiánicos en los dos primeros capítulos, la plataforma mesiánica o el discurso programático en la sinagoga de Nazaret y la respuesta de Jesús a los enviados de Juan el Bautista resumen la propuesta teológica lucana. Jesús es el Mesías anhelado y evocado que libera a toda la persona humana de todas las opresiones. El Jesús lucano, con sus palabras y con sus acciones de justicia, va proclamando paso a paso una liberación integral. Denuncia los pecados personales y sociales, desmantelando las prácticas sociales, culturales y religiosas que rebajaban la dignidad humana de mujeres, cobradores de impuestos, samaritanos y enfermos de todo tipo. Jesús libera a las personas de todas las opresiones que desfiguran su valor como imagen de Dios y devalúan su dignidad como creación de Dios. Da voz a quienes no tienen voz en la sociedad oficial, convierte en protagonistas de la historia de la salvación a quienes estaban considerados como insignificantes o sobrantes, y forma una comunidad voluntaria de igualados que con su estilo de vida se convierten en una crítica abierta a la sociedad patriarcal del primer siglo. De entre los múltiples temas que se pueden abordar para comprender y explicar la mirada de Lucas a la misión liberadora de Jesús, en razón de su conexión con la problemática latinoamericana y caribeña, se ha escogido 4 de ellos. En la exposición se irá explicando las razones de esta selección aparentemente arbitraria: la violencia contra la mujer, la pobreza y pobreza extrema, la marginación y exclusión, la corrupción sistémica. No se necesita demasiado esfuerzo analítico para comprender que los 4 temas están relacionados con la injusticia institucionalizada que caracteriza a América Latina y con la impunidad que campea en esta región del sur del mundo. La violencia contra la mujer. El autor del tercer evangelio coloca a las mujeres como protagonistas de la historia de la salvación. Ellas, en el tercer evangelio, no son simples espectadoras, personajes secundarios, accesorios desechables o material de relleno en las historias de Jesús que Lucas registra en su evangelio. En el evangelio lucano, las mujeres no son ninguneadas o tratadas como sobrantes, nunca están calladas o amordazadas y no son invisibilizadas. Hablan con su silencio o con su voz, con sus gestos y con sus palabras, y con su compromiso firme con la vida. Participan activamente en el movimiento de Jesús, son puestas como ejemplo y modelo de confianza en Dios. Estuvieron al pie de la cruz y fueron testigos privilegiadas de la resurrección. Al darles voz y ponerlas como protagonistas en la historia de Jesús, además de resucitarlas socialmente, Jesús valoró su dignidad como creación de Dios y reconoció su importancia como sujetos en pie de igualdad con los hombres. ¿Cómo se relaciona toda esta información con el tema de la violencia en contra de la mujer? De un lado, Jesús tuvo una mirada radicalmente opuesta acerca de la mujer, una mirada que contrastaba con el trato que la sociedad patriarcal del primer siglo tenía hacia la mujer, hacia las mujeres. Para Jesús, la mujer no estaba destinada, confinada o relegada al ámbito privado de la vida. Tampoco es propiedad del padre o del esposo. Jesús las visibiliza, las dignifica y las coloca al mismo nivel que los hombres. Jesús las acepta como discípulas y se muestra en público con ellas, contradiciendo así abiertamente las categorías sociales, culturales y religiosas que ninguneaban y despreciaban a las mujeres. Jesús nos recuerda así con sus palabras y su
gestos que las mujeres sí importan. Importan tanto que las valoró y trató como discípulas y dio su vida por ellas. Un claro ejemplo del trato no violento y digno de Jesús con las mujeres, radicalmente opuesto a lo establecido en el primer siglo, según las reglas socialmente aceptadas y religiosamente justificadas, se encuentra en Lucas 7, 36, 50. Jesús coloca a la mujer de la historia en el centro del escenario. Valora sus gestos de hospitalidad, generosidad y humildad. Contrasta los gestos de la mujer con la inacción e irresponsabilidad de un mal anfitrión. Públicamente le perdona, liberándola así de la injusticia humana visibilizada en los prejuicios sociales y culturales en contra de la mujer. Jesús no la violenta o la trata como desperdicio social, la dignifica públicamente y la pone como ejemplo de buen anfitrión, de compañero, de persona con honor. Quiebra así los prejuicios y las costumbres que habían convertido a esta mujer en una persona indeseable en la sociedad judía del primer siglo. La lección clara y directa para nosotros de esta historia es que las mujeres no son de menos valía que los hombres y su dignidad y potencial humano no es de menor importancia o inferior a la de los hombres. En consecuencia, cualquier forma de violencia en contra de ellas atenta contra su valor y dignidad como creación de Dios. Aquí me parece que tenemos un tema que es transversal para toda América Latina y que es importante reflexionarlo personal y comunitariamente. Porque cuando se habla de la violencia o de las violencias en contra de la mujer, por ejemplo, acerca de los feminicidios en toda América Latina y el Caribe, la tendencia es la misma. Cada 2 o 3 días asesinan a una mujer. Eso sin todavía pensar en las otras violencias. La violencia física, verbal, emocional, la violencia económica, la violencia simbólica que afectan directamente a las mujeres. Y no es nada extraño decir o afirmar que también lo mismo que ocurre en la sociedad ocurre en las iglesias. Entonces, pasajes como este que he intentado analizarlo rápidamente nos van a informar y más que eso, a ustedes y a mí, nos van a mostrar la pedagogía de Jesús acerca del trato no solamente humano, sino digno y de valor hacia personas como las mujeres en ese contexto. En el primer siglo que no ha cambiado en realidad demasiado con respecto al trato que hoy también reciben las mujeres en nuestros países, más allá de las leyes favorables hacia ellas. Porque no es solamente un asunto de leyes. La situación de la mujer no se cambia teniendo leyes más drásticas hacia los agresores. Es un asunto de comprensión de lo que la Biblia nos enseña acerca del valor y de la dignidad que la mujer tiene delante de Dios. Jesús y los pobres. El Jesús lucano, amigo de la vida y de la justicia, tuvo un amor especial por los pobres, los indefensos, los vulnerables, los postergados. Evito utilizar la expresión opción preferencial que a algunos les causa escozor, ¿no es cierto? Porque piensan que es teología católica y de manera particular teologías de la liberación. Prefiero hablar de Jesús como amigo de la vida y de la justicia. Un amor que se visibiliza en el reconocimiento de su valor y dignidad, así como de la textura de su fe, en cuyo centro estaba Dios como Dios de la vida. Lucas 24, 1, 4 es un texto paradigmático. El relato de la vida muy pobre, que dio como ofrenda todo lo que tenía para su sustento, da cuenta tanto de la comprensión que los pobres y los vulnerables tienen de Dios como Dios de la vida, así como de la confianza absoluta en su protección y ayuda. Jesús, según el relato, está atento. Observa con cuidado las actitudes, diferencia las prácticas y lo que está detrás de las mismas y califica con justicia. Valora la fe profunda de la vida muy pobre y según su punto de vista ella es limpia, íntegra y justa. No así los ricos, los poderosos que retienen para sí todo su poder económico y dan como ofrenda lo que les sobra o lo que no afecta su economía. Jesús visibiliza así a los invisibilizados, valora a los postergados, dignifica a los pisoteados y ninguneados
y reconoce la autenticidad de su fe expresada en una absoluta dependencia en la provisión y en la justicia de Dios. Jesús y los marginados. En el mundo patriarcal del primer siglo existían personas marginadas y excluidas social, cultural y religiosamente. Mujeres, leprosos, cobradores de impuestos, publicanos, samaritanos, niños, enfermos de todo tipo. Jesús, considerado como maestro, conocía los patrones de exclusión social, cultural y religiosa de su tiempo. Llama la atención, sin embargo, que Jesús, conociendo esa realidad, con sus palabras y sus gestos de amor hacia estas personas, rompió con las categorías sociales, culturales y religiosas de exclusión y marginación de su tiempo. El amor y la justicia de Jesús no tenían ni ponían límites. Para él, todos eran bienvenidos a la comunidad del reino. La composición social de la comunidad de Jesús da cuenta de esta realidad. Mujeres y hombres estaban juntos como compañeros en una sociedad en la que no se permitía una comunidad inclusiva, horizontal, igualitaria. Cobradores de impuestos, pescadores, celotes, sicarios, caminaban públicamente como compañeros en un mundo social prejuiciado y excluyente. La actitud de Jesús hacia los marginados y excluidos explica por qué él no tuvo inconvenientes en relacionarse públicamente con un enfermo de lepra. De acuerdo a Lucas 5, Jesús no solamente dialogó con esta persona en público, sino que además se atrevió a acercarse a él, tocarle con sus manos y liberarlo de la enfermedad que lo había convertido en un paria social. Jesús, con ese gesto de amor y justicia, solidaridad y compañerismo, manifestó que la comunidad del reino todos son bienvenidos y que el reino de Dios quiebra todos los prejuicios sociales, culturales y religiosos. El reino de Dios, de acuerdo a Lucas y a los otros evangelios, es un reino al revés. El poder viene desde abajo, no desde arriba necesariamente. Para Jesús, entonces, las no personas, como el leproso, los parias sociales y los nadie, según los prejuicios sociales, son seres humanos plenos con valor y dignidad como imagen de Dios. Aquí conecto lo anterior, los pobres con los marginados. Uno, por ejemplo, en el caso del Perú, puede descubrir en los cerros que rodean Lima a muchas mujeres pobres y marginadas que trabajan en las ollas comunes, entre ellas decenas de mujeres evangélicas que han descubierto una manera de ser prójimo, una manera de expresar su amor y eso como efecto de la acción liberadora de Dios en sus vidas. Han descubierto, por ejemplo, lo que podría llamarse un ecumenismo de los pobres, que rompe cualquier diferencia religiosa. No es que dejan de ser evangélicas, sino que como evangélicas sirven a todos, sin excepción. Católicas y evangélicas, más allá de su confesión religiosa, entienden que la pobreza las une y la lucha contra la pobreza permite que trabajen juntas en solidaridad y con generosidad. Eso es muy importante porque uno no puede aprender solamente cuando lee las historias que Lucas nos relata acerca de la acción de Dios en la vida de personas como los pobres y los marginados. Reino de Dios y corrupción. En el tiempo de Jesús, los cobradores de impuestos, conocidos también como publicanos, no solo eran mal vistos, sino también formaban parte de los pecadores más odiados y rechazados. Siendo judíos, además de estar al servicio del Imperio Romano, vivían de la extorsión, el robo, la rapiña y el fraude. Ningún buen judío tenía trato con ellos y menos aún hubiera entrado a la casa de un cobrador de impuestos o publicano. Jesús, sin embargo, conociendo el lugar de los cobradores de impuestos en el imaginario colectivo de su tiempo, los valoró y trató de una manera completamente distinta. La historia de Zaqueo, odiado cobrador de impuestos, da cuenta de esa realidad. Zaqueo era ladrón de ladrones, conocido pecador público y ningún judío decente se hubiera atrevido a conversar con él en público, autoinvitarse a su casa, entrar a su casa, cenar con él e intimar con otros como este odiado cobrador de impuestos. Jesús sí lo hizo. Jesús rompió con todos los
juicio de su tiempo y provocó un cambio radical en la mentalidad y práctica de vida de Zaqueo. La experiencia de conversión de Zaqueo indica que un corrupto, amigo del dinero fácil y experto en prácticas de extorsión y fraude, sí puede cambiar de mentalidad y de estilo de vida. Todo comienza cuando en lugar de juzgar y de despreciarlos, se les trata como seres humanos, se les confronta con el mensaje del reino y uno se sienta a la mesa con él, rompiendo con todos los prejuicios. Jesús nos enseña que desde la óptica del reino de Dios todo es posible, porque todos son prójimos y nosotros estamos llamados a ser prójimos de todos. Si uno piensa con más detalle en la historia de Zaqueo, por ejemplo, ¿no? Había que tener en cuenta la manera como en el primer siglo se entendía la comunidad de la mesa. Es decir, cuando uno se sentaba a la mesa con alguien, según las reglas sociales de ese tiempo, uno no solamente intimaba, sino uno establecía un trato para siempre con esa persona. Es decir, lo admitía como prójimo y entonces lo hacía igual a uno o se hacían ambos iguales. Eso es muy importante entenderlo. Lucas no nos menciona con detalle cuál fue la palabra de Jesús a Zaqueo o de qué conversaron Jesús con Zaqueo. Lo que uno sí deduce cuando observa los gestos de arrepentimiento de Zaqueo, de cambio de vida de Zaqueo, es que Jesús tuvo que haberle hablado, entre otras cosas, el tema de la pobreza, de la riqueza, lo que significaba la conversión. Eso puede explicar y explica por qué Zaqueo, ¿no es cierto?, expresa que está dispuesto a desprenderse de lo que más amaba, el dinero, que está dispuesto a dar la mitad de todos sus bienes a los pobres y que está dispuesto a dar más allá, a devolver más allá de lo que la ley judía establecía cuando uno había cometido fraude o extorsión o robo. Todo esto indica que la mentalidad y la práctica de vida de Zaqueo cambió de una manera intempestiva. Pero todo comenzó con la forma en que Jesús lo trató a él. No lo trató como un desperdicio social, sino le llamó por su nombre. Le aceptó como prójimo, le aceptó como uno igual a él. Y lo aceptó además también como miembro de Israel. Y eso es muy importante que uno lo entienda, especialmente cuando se trata de personas con poder económico. A veces es muy fácil juzgar y es más difícil tratar a esas personas como lo que son, imagen de Dios. La corrupción es un pecado personal y social que además de petardear a la democracia, atenta contra la calidad de vida. Sin embargo, un corrupto no ha dejado de ser una persona y por lo tanto sujeto de misión. Ser como Jesús, entonces, es ir más allá de los prejuicios, porque el amor no tiene fronteras. Y eso es muy importante que ustedes y yo lo entendamos. Adrede, he separado un tiempito, como de 15 minutos o un poquito más, para dialogar con ustedes, porque me interesa más el diálogo con ustedes que solamente exponer o plantear mi punto de vista. Escogí 4 temas que de manera intencional que me parecían importantes para captar un poco mejor la mirada lucana hacia la misión liberadora de Jesús. Muy bien, entonces estamos abiertos para dialogar con ustedes. Profesor Darío, buenos días. Buenos días a los compañeros y gracias por su exposición. Una consulta. En las temáticas abordadas en este sinóptico de Lucas, que usted genuinamente lo ha expresado, pienso que no da pie, tal vez, a que se pueda promover, se pueda de repente azuzar el espíritu feminista de cierto grupo social en cuanto a la valoración de la mujer, que por cierto, Jesús hace una especie de reivindicación en una sociedad puramente machista, pero hoy
se han extremado las cosas de tal manera que se ha promovido en cierta forma movimientos feministas en las que buscan, creo yo, no la consagración de los derechos propios de la dignidad del ser humano, sino ya es otra agenda política, tal vez. ¿Qué opinión le merece ello, profesor Darío? Por qué sería usar el feminismo, decir simplemente de lo que un evangelio como Lucas igual en valor, igualmente una mirada bíblica a un tema que es importante tratarlo. Sería acá demasiado extenso decir, bueno, ¿y por qué uno dice que la mujer tiene el mismo valor que el hombre? Porque eso es lo que se afirma en los relatos de la creación, en los primeros capítulos de Génesis. ¿Por qué hablamos que tienen la misma dignidad y el mismo origen y la misma responsabilidad? Y si uno va al Nuevo Testamento, de la mujer se habla como coheredera del reino. Entonces uno no puede decir que eso es feminismo ya más ideologizado, ¿no? Es simplemente afirmar y reafirmar lo que la Biblia nos enseña acerca del lugar de la mujer. No es de menos valor que el hombre, no es superior al hombre, ambos son iguales, están en pie de igualdad por derecho de creación y también por derecho de redención, porque la salvación de Jesús no es mayor para el hombre y menor para la mujer, es igual en ambos casos. Es como si uno pensara en el Nuevo Testamento, ¿no? El descenso del Espíritu el día de Pentecostés solamente fue para hombres, o el mandato de Jesús resucitado a los discípulos fue solamente para los hombres, o fue para todos. Entonces, es tener la mirada un poco más amplia, ¿no? Si uno, por ejemplo, se dedica solamente a examinar los anuncios y los cánticos mesiánicos en los dos primeros capítulos de Lucas y se fija en las mujeres, en Elizabeth, en María y en Ana, tiene mucho material de reflexión para hablar acerca de por qué las mujeres fueron las primeras protagonistas de la historia de la salvación, según Lucas, y por qué fueron las primeras destinatarias de que, o sea, para absolutamente nada, esto significa, ¿no es cierto?, petardear la posición de los hombres, porque las mujeres salgan en una manifestación por su derecho. Simplemente están las manifestadas de Rocío y pero no reaccionan, están en shock. Bueno, entonces si estamos... Buenos días, pastor. Sí, los temas me parece interesante. Lucas habla de la universalidad, ¿no? Que se debe dar a todos, ¿no? Él es el salvador del mundo. Y nosotros como iglesia, ¿cuál es el reto, ¿no? Frente a las situaciones que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál sería como iglesia, ¿no? Vemos tantas necesidades en estos tiempos, ¿no? Bueno, hay un tema que tal vez a ustedes les preocupe, no estoy seguro. Pero ¿cómo hacer para no perder de vista algo que es muy propio de la identidad evangélica, la singularidad de Jesucristo como único camino de salvación cuando uno entra en un diálogo interreligioso con las otras confesiones que existen en nuestros países? O sea, cómo sentarse en la misma mesa para dialogar sobre temas comunes y sobre cómo encarar de manera colectiva asuntos como el cuidado de la casa común, la lucha contra la pobreza, la defensa de la dignidad de todos los seres humanos como creación de Dios, con personas que profesan una fe religiosa distinta a la cristiana. Y cómo afirmar dos asuntos que para mí son claves cuando se habla de la identidad evangélica. La singularidad de Jesucristo como único camino de salvación
y la naturaleza misionera de la iglesia. O sea, hablar de la universalidad del amor de Dios significa que todos son bienvenidos a la comunidad del reino, pero todos son bienvenidos en tanto crean la buena noticia del reino de Dios. Al centro está Jesús crucificado, Jesús resucitado, Jesús exaltado y la promesa de que regresa nuevamente. Es decir, tener mucho a la mesa con otros. Y yo no tengo ningún problema en sentarme a la mesa con otra persona, así tenga una mirada diferente a lo religioso, siempre y cuando yo sepa quién soy. ¿Y para qué voy a una mesa? Voy, por supuesto, a aprender y a desaprender, pero voy también a plantear claramente por qué creo esto y por qué no puedo creer en esto o en aquello. Sí, me parece muy importante el tema de la universalidad de la salvación, pero hay que enfocarlo en el lugar preciso, como uno debería entenderlo. Gracias, y gracias Elías y también la hermana, no sé si estoy respondiendo a su inquietud, espero que sí. ¿Y Johnny? Johnny Roque debe ser, ¿no? O hay problemas de transmisión o algo pasa, uno se demora en conectarse con el micrófono, ¿no? Pero si Johnny no puede por alguna razón, si alguno de ustedes tiene algún comentario o pregunta, estamos en este momento para el diálogo. Sí, pastor, buenas. ¿Me permite? Sí, sí, adelante. Sí, lo que usted dijo es cierto. Realmente en este contexto o cultural que se encuentra en nuestro país, muchas veces, lastimosamente, esto ocurre en la iglesia. Sigue el machismo. Uno puede decir, pero eso ya Cristo vino en la vida, transformó una nueva criatura, pero en la realidad se ve mucho machismo. Me tocó una oportunidad de ver en un lugar, una persona, una dama pide a un varón que lo ayudara a pasar algunas cosas y el varón lo quedó mirando como que se sintió ofendido. Y yo me quedé mirando y ella necesitaba la ayuda, entonces yo me he tenido que acercar y ayudar y ella dijo, gracias. Pero yo me ponía a pensar qué actitud muchas veces se toma esto en referencia al machismo. Y no solamente se ve en el sentido de trastoca la vida cultural, la vida cultural y en nuestra vida realmente se ha demostrado muchas veces estas actitudes. Solamente termino con esto. La mujer tiene una influencia importante en la vida, en hogar, sea en la parte laboral, en donde se puede encontrar, cumple una parte de influencia. Por eso es que me ponía a pensar, si la mujer sabia edifica la casa, más la necia lo destruye. Y creo que eso es un contexto que tenemos que pensar todos los varones y entender. Si en mi caso, que soy casado, yo me levanto temprano y veo la felicidad de mi esposa a mi lado, me siento feliz. Pero si yo me levanto con como un ogro, como se dice, y tomo la actitud de mi esposa, todo el día me va a ir muy mal. Eso es lo que quería hacer el comentario. Gracias. Gracias. Quizás sería bueno, por lo menos para mí, recomendarles, ustedes pueden bajar de internet un trabajo muy bonito que hace tiempito atrás y redes, la violencia en las familias evangélicas. Es un fabuloso estudio que hizo Paz y Esperanza en Perú, en Lima, en 2 lugares, y en Buenos Aires, Argentina, en Bolivia y en Ecuador, Guayaquil. Entonces, se llama Dentro de las 4 paredes, la violencia en las familias evangélicas. Muy, muy interesante. El estudio lo que indica es que la violencia en las familias evangélicas es igual o mayor que en las familias no evangélicas. Y es muy interesante, ustedes leen el cuestionario, la respuesta que los hombres dan cuando les preguntan. Por ejemplo, a alguien le pregunta y dice, bueno, es que el diablo me tentó, el diablo me provocó. O sea, la incapacidad de reconocer su propia responsabilidad. David, adelante, por favor.
Muchísimas gracias, pastor. Le saluda David Flores de Pucallpa, Perú. Un gusto de verlo y de saludarlo. Yo quería comentarle que actualmente nuestra sociedad como que trata de reivindicar a la mujer, a los excluidos, a las personas que pertenecen al grupo LGTB, Q y más, tratando de cambiar el lenguaje. Ahora se saluda con todos, todas, y algunos incluyen todes, como para visibilizarlos. Entonces quería recibir la opinión de usted, ¿no? ¿Qué opinión le merece el hecho de que se pueda hacer estos cambios del lenguaje en pro de visibilizar a estos grupos? Gracias, pastor. Bueno, aunque no es el tema de esta mañana, ¿no? Pero sin embargo, como han preguntado rápidamente, le digo, la democracia, cualquier democracia, exige por lo menos 3 prácticas a todos, sean o no religiosos: diálogo, tolerancia y respeto. Diálogo. En cuanto al lenguaje, yo no uso el lenguaje inclusivo porque el español o el castellano ya es inclusivo en sí mismo, ¿no? Ahora, respetar a una comunidad como la comunidad LGBTI, que es importante, está creciendo y reclama sus derechos, y en una democracia eso es posible. Eso no significa necesariamente aceptar todos sus puntos de vista, ¿no? Por eso es importante dialogar con respeto y, y, y ser tolerantes, ¿no? Que nos cuesta mucho a ustedes y a mí. Pero más allá les puedo decir, porque no es un tema de esta mañana, pero no solamente a la comunidad LGBTI, sino a cualquier comunidad que está siendo, como los pueblos originarios, por ejemplo, de la Amazonía, de Colombia, de Perú, de Brasil, etcétera, etcétera, es el respeto, ¿no? Es el respeto a su identidad y a su punto de vista, así como exigimos nosotros que respeten nuestro punto de vista, nuestra comprensión de la vida, de la historia, de la naturaleza humana, también los otros exigirán respeto. Pero eso no significa de ninguna manera concesión y no significa tampoco quedarnos en silencio o amordazar nuestra lengua para no opinar públicamente. Pero cuando uno va al espacio público, lo menos que tiene que hacer es estar bien informado de qué se está discutiendo en el espacio público. Y entonces opinar sabiendo de qué se trata y participar en el debate público sabiendo que uno tiene un punto de vista que puede ser sostenido con coherencia y con consecuencia. Creo que había alguien más, si no me equivoco. Bueno, en este momento no veo a alguien más que... Ah, sí, Dani Jiménez. Y ya creo que vamos con el tiempo, ¿no? Dani Jiménez. Solo explicar que cuando se terminan las sesiones, porque estas clases son también clases de diplomado de Nuevo Testamento, lo que se hace es habilitar el micrófono a aquellos que levantan la mano. Por eso es que hay la demora de tiempo. Ya, Dani, por favor, adelante. Ok, buenos días. Para mí es sumamente interesante escuchar su perspectiva interpretativa de Lucas. Es muy interesante porque es algo que está ahí, que es evidente, ¿no? Y nosotros, como evangélicos, yo que toda mi vida crecí en una iglesia evangélica, difícilmente he encontrado enseñanzas al respecto, ¿no? Sobre el respeto, el cuidado a la mujer. Es también interesante hacer notar que en la iglesia cristiana, pues tampoco es que se nos enseñe a ser misóginos, a menospreciar a la mujer explícitamente, ¿no? Pero aunque explícitamente no se da esa enseñanza, como usted bien señala y como aquí han participado varias personas, sí se da toda esta violencia dentro de la iglesia, ¿no? Entonces a mí se me hace como muy interesante, por un lado, pensar en que no nos han enseñado a
a victimizar a la mujer, pero lo hemos hecho, ¿no? Y dentro de la misma iglesia se ha vuelto como una cuestión común, a pesar de que explícitamente no se ha enseñado a lastimar o a menospreciar a la mujer. O sea, de dónde nos vino, cómo nos vino. Eso por un lado. Y lo otro, pues es lo primero que decía, ¿no? De cómo cosas que son tan evidentes ahí por lo menos en el Evangelio de Lucas, respecto al trato respetuoso y digno a las mujeres, pues no se ha vuelto realmente un tema que hayamos enfatizado dentro de la iglesia y que tendríamos que recuperarlo y reconocer nuestra falla al respecto para poder ayudar realmente al trato digno de las mujeres. Es como un comentario que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, Dani. Antonio Lázaro. Muy buenos días, hermanos. En esta mañana quisiera también dar una apreciación también, ¿no? Sobre el tema de las mujeres, ¿no? Y también de la que está pasando en lo que es cultural. Durante mucho tiempo, ¿no? Se habla de todo esto, ¿no? De que debe darse el valor a la mujer, ¿no? Y en el término de la cultura, ¿no? Nosotros quizás no hemos enfatizado lo que es el valor de la mujer y lo que hay en el mundo globalizado, como se dice en este tiempo, ¿no? Donde no se da, como se dice, el valor adecuado a la mujer, ¿no? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿no? Dice que Adán durmió y sacó un hueso y lo puso a la mujer, ¿no? Para que ella sea el complemento del ministerio de como pastores, ¿no? Pero a veces nosotros como pastores también hemos venido en una cultura machista también, ¿no? Y eso como que nos hace ver, nos hace reflexionar que no le hemos dado mucho el valor a la mujer. Ahora, en el término cultural, ¿no? En lo que está afuera, en el mundo, ¿no? Vemos ese sinnúmero de machismo, ¿no? Que el hombre tiene que ser el que mande, el que haga las cosas, ¿no? Cuando la mujer también tiene que tener ese valor principal, ¿no? En el libro de Lucas encontramos mucha enseñanza, ¿no? Pero a veces como pastores, como líderes, a veces queremos ganar a otras familias, a un esposo, una esposa, ¿no? Que vienen con esa cultura machista, ¿no? De que padres maltrataron a sus esposas y eso vieron los hijos, ¿no? Y los hijos toman la misma posición. Ahora, ¿qué es lo que queda nosotros? Es orar a Dios, ¿no? Para que sea Dios quien haga su obra en cada familia. Porque esto es, como se dice, el enemigo está poniendo como una salida para que pueda estos grupos que están saliendo, ¿no? Y nosotros como iglesia, ¿no? Como pastores, sinceramente a veces no estamos unidos para enfrentar ese problema, esa dificultad, que hasta ahora sigue creciendo, creciendo, y nosotros a veces somos indiferentes para poder enfrentar esa situación. Como iglesia, pastor, mi precisión es que usted no nos diga la forma, de la manera de cómo poder enfrentar esas situaciones, ¿no? Porque en la Biblia nos habla de la oración, del ayuno, de la vigilia, nos habla de muchos temas. Y entonces nosotros como pastores tenemos que enfrentar esa situación, ¿no? Y como le vuelvo a repetir, ¿no? A veces como pastores amamos a nuestra esposa, pero también hay que darle un lugar a la esposa para que la gente que viene del mundo, la gente que viene de afuera, pueda ver, ¿no? Que hay un cambio en la iglesia del Señor, que tanto la esposa como el esposo hay que darle el valor adecuado en el ministerio también, para que en el ministerio las familias sean unas familias primeramente salvas, de ahí en lugares restauradas, y luego
que sean ellos enseñados y discipulados en la palabra de Dios. Esa es mi apreciación, pastor. Gracias, bendiciones. Gracias. Victoria Eugenio. Yes. ¿Cómo? Buenos días, profesor, hermanos en Cristo. Pues en sí hay algo que, de hecho, agradezco la enseñanza en esta mañana en cuanto a la panorámica lucana. Y es que, vamos a ver si puedo prender la cámara, es que me está molestando el internet. Espero me estén escuchando. No. Se le escucha muy bajo, hermana, no le entiendo casi nada. Ay, Dios mío. Perdón, aumenté volumen. ¿Sí? ¿Ya es posible? Sí, Ay, pero no tan bien. y es que está molestando el internet, pido disculpas. De acuerdo a lo que, bueno, le saludaba a usted, profesor, y le saludaba a mis hermanos en Cristo. Soy de Colombia. Y en cuanto a lo que usted ha hablado ahorita de la panorámica lucana, pues ha abierto un panorama muy amplio para mí con respecto a la mujer. No lo había considerado, aunque algunos pasajes pues sí lo hablan. Pero en realidad el Señor Jesús dignificó a la mujer y le dio esa posición, tanto que pues sus mayores seguidoras y quienes llegaron en cierto momento a sostener su ministerio fueron mujeres. Entonces quiere decir que estas mujeres encontraron una identidad, encontraron una valía. Sabemos que por las culturas de la época, pues la mujer era menos que absolutamente nada y no eran valoradas. ¿Qué pasó? Que el Señor Jesús dignificó, que el Señor Jesús dio un lugar y eso hizo que la palabra sembrada en estas mujeres la reactivaran en sus hijos, la reactivaran en sus familias, en su hogar. De todas maneras, aunque la dureza del hombre judío con respecto a su hogar era evidente, era de todas maneras, pienso yo, más suave con respecto a las otras culturas, ¿sí? Porque había un concepto de su identidad en Dios en cuanto a cómo, y si me equivoco, pues usted me aclara, a cómo la posición que él ocupaba con respecto a protección de esposa, protección de familia, a protección de su misma honra, ¿no? Su honra era cuánto él podía proteger su familia y cuánto él podía levantar o guiar a esos hijos. Llevándolo a nuestra época, desafortunadamente, en mucho la situación, no sé en los otros países, no puedo hablar por los otros países, hablo por mi mío, por mi Colombia querida, que está atravesando una situación supremamente fuerte con respecto a esta situación. Y es que en mucho la misma mujer ha contribuido a este ataque contra sí mismo, en cuanto a que no, por su lejanía de Dios, por su, digamos, su estima menoscabada por otras circunstancias, no buscó a ese Dios poderoso e hizo que quiera volverse igual que el varón y tener, o sea, entiendo lo que usted dice con respecto a que estamos en el mismo nivel, pero también entiendo, anotar lo que decía el pastor Antonio, que hablaba de que cuando Dios creó al hombre, creó primero al hombre y lo creó por un motivo, porque él era... Hermana Victoria, perdone, pero nuestro tiempo ya se agotó. Perdonen a aquellos que han levantado la mano también.
que no pueda dialogar con usted. Nuestro tiempo se agotó y hay que cumplir con el horario que nos han asignado. Muchas gracias por este tiempo. Seguramente habrá otro momento para dialogar con ustedes. Ok, vamos a empezar con una oración entonces. Amado Señor, queremos como siempre darte a ti la honra y la gloria. Gracias Señor por este espacio que nos permite compartir tu palabra. Gracias por los siervos de ayer y de hoy día que tenemos esta responsabilidad de exponer tu mensaje, los diferentes libros, Señor, también. En este caso me toca hablar a mí del libro de Hechos. Gracias, Señor, porque este espacio nos permite, Señor, ser esos heraldos de tu palabra, Señor. Que al acabar esta jornada, tu nombre siempre es amén. Muy bien, permítame compartir la pantalla, por favor. Para poder compartir el PPT. Ok, gracias. Ahí está. La obra lucana, misión de hechos. Quiero introducir el libro de Hechos partiendo de un tema que me parece interesante. Voy a dejar como un punto para comentar la manera como el pastor Darío nos ha hablado de esta gente, específicamente de las mujeres y de otros grupos marginales que Lucas toca en su primer escrito, ¿no? Y cómo es ese mensaje retador, confrontacional, contra cultura del Evangelio de Jesús, Lucas en su segundo tomo lo va a llevar hasta lo último de la tierra. Sin embargo, me gustaría presentar primero el libro de Hechos con su rol de bisagra. Sabemos que una bisagra une dos partes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué une el libro de Hechos? Lo primero que podríamos preguntarnos es cuando Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no por etcétera. No voy a entrar a discutir la exégesis del texto, me interesa lo que Jesús dice, edificaré mi iglesia. Pero luego seguimos leyendo el Evangelio y luego encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Podríamos seguir buscando otros versículos más, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y podríamos citar otros pasajes más, como Romanos 1:1 al 7, Efesios 1:1 al 2, Gálatas 1:1 al 2, Colosenses 1:1 al 2, etcétera, donde se muestran estas iglesias. Pero ¿qué pasó con este tema de edificaré mi iglesia que Jesús dice, y luego con las cartas a estas diferentes iglesias que encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Cómo crecieron estas iglesias? ¿Cómo se formaron estas iglesias? Y entonces me parece que el libro de Hechos juega ese rol de bisagra entre el deseo de Jesús de edificar su iglesia y la realidad que encontramos de iglesias ya establecidas. Entonces, la respuesta la encontramos justamente en este tratado histórico del libro de Hechos. Entonces, eso es un primer punto que yo quería resaltar esta mañana como a modo de introducción. Ahora, vamos a hablar un poco de la autoría del texto. El libro de Hechos, como muchos libros, como los Evangelios, por ejemplo, no indican quién es su autor. Asumimos que es Lucas, pero el libro mismo, al igual que el Evangelio, no lo dice. Luego, el libro de Hechos está directamente vinculado al Evangelio de Lucas y viceversa, el libro de Hechos está directamente vinculado al Evangelio de Lucas. Entonces, vamos a leer Lucas 1:1 al 4. Por cuantos muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las transmitió los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra,
también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado, todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Entonces, Lucas le escribe este evangelio a el excelentísimo Teófilo. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 1, el autor, bueno, el primer tratado. Entonces, este es el segundo tratado. Teófilo, aunque ya no es excelentísimo, ahora es mucho más coloquial, Teófilo, trato todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, sea que leamos Hechos en el primer versículo, o sea que leamos el Evangelio que lleva el nombre de Lucas en los primeros versículos, el nexo común es Teófilo. En el Evangelio, excelentísimo Teófilo, probablemente porque no había una relación todavía, porque probablemente la relación es mucho más amical después de cierto tiempo. Entonces, podemos decir que el autor del Evangelio de Lucas es el autor del libro de Hechos. Ahora, claro, decimos el Evangelio de Lucas porque ya sabemos que Lucas es el autor. Entonces, se habla del Evangelio de Lucas como el primer volumen de una obra de 2 volúmenes. El segundo volumen sería entonces el libro de Hechos. La tradición de la iglesia primitiva, esto es muy importante, afirma que Lucas es el autor de Hechos, así como del evangelio que lleva su nombre. Los siguientes líderes post-época apostólica, la siguiente generación de liderazgo de la iglesia que estaba emergiendo y la siguiente y así en adelante, afirmaba que tanto el evangelio que lleva el nombre de Lucas, como el libro de Hechos, el autor es Lucas. Testigos como Irineo, Orígenes, Clemente de Alejandría, Tertuliano, y otros más afirman que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos es de autoría Lucas. Siendo Lucas el autor, con no tanta discusión, entonces, ¿qué podemos decir de Lucas? Lucas era natural de Antioquía de Siria. Era médico, así lo leemos en Colosenses 4:14, y sería bueno leer ese pasaje. Colosenses 4:14, la palabra dice, Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Ya en la despedida de la carta de Pablo a los Colosenses, habla de Lucas, su médico amado. Luego tenemos que Lucas acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. A partir del segundo viaje, la narrativa cambia a primera plural y el nos se repite con mucha frecuencia. Luego también tenemos la tradición que afirma que acompañó a Pablo hasta su martirio. Interesante este pasaje, segunda de Timoteo. Vamos a leer segunda de Timoteo, porque probablemente es el último escrito del apóstol Pablo antes de su martirio. Son las cartas pastorales, que conocemos como las cartas pastorales, y entonces Pablo, probablemente sabiendo que no va a salir de la prisión en la que está, se está despidiendo. Entonces tenemos segunda de Timoteo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, lo más probable es que Lucas, el médico amado, estuvo con Pablo al final de su vida. No tenía esposa ni hijos y murió a los 84 años en Beocia, Tebas, posiblemente, aunque hay otros autores que dan otra probabilidad como Roma o Acaya. No tenemos registrado la vida familiar de Lucas en las escrituras, ni tampoco la manera de cómo o cuándo murió. Estos datos los sacamos de la tradición de la iglesia. Ahora, la fecha de redacción
y el lugar. En cuanto al lugar, el libro no dice tampoco ni da pistas de dónde Lucas escribe este libro de Hechos. Kistemaker, en su comentario al libro de Hechos, él postula la posibilidad de Acaya o Roma. En el comentario de Williamson, él dice que probablemente Roma, porque es donde él termina de escribir, o es donde está cuando Pablo está preso en Roma. Termina el libro con Pablo preso, con arresto domiciliario en Roma. Entonces, lo más probable es que Lucas haya escrito el libro de Hechos en Roma. Pero eso es como probabilidad. La fecha también es interesante. ¿Cómo podemos más o menos saber en qué tiempo Lucas escribe este segundo tomo de sus tratados? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se escribió después del Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Porque Hechos 1:1 dice en mi primer tratado. Entonces, la lógica nos dice que Hechos es el segundo tratado y se tuvo que escribir después del primero. No hay que ser un genio para llegar a esa conclusión. Luego, no se menciona la destrucción del templo ocurrida en el 70. Lucas se le conoce como el primer historiador. Tanto en los evangelios como en el libro de Hechos, es muy preciso con las fechas, los personajes y los eventos. Obviar la destrucción del templo en el año 70 sería pues un suicidio intelectual. No cabría en la mente de Lucas dejar pasar por alto semejante evento. Por lo tanto, si no lo describe, entonces no pasó mientras Lucas está escribiendo el libro de los Hechos. Luego, Hechos termina con Pablo con arresto domiciliario y sin trabas para predicar. Es decir, cuando llega Pablo preso a Roma y es puesto en una residencia, en una casa, con soldados custodiándolo y es con libertad de recibir personas, allí no hay mayor persecución. Entonces, en ese contexto, Pablo está 2 años preso sin mayores dificultades. Sin embargo, el emperador Nerón incendió Roma y en el año 64 persigue a los cristianos. Entonces tiene que ser antes de este año 64 o en ese mismo año, antes de la persecución, que Lucas terminaría de redactar este segundo tomo, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿A quién le escribe Lucas este segundo tomo? Ya lo dijimos hace un momento, ¿no? Ahí está. En el primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y Lucas 1:3, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado, todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Entonces, vemos que el destinatario es Teófilo, el excelentísimo Teófilo del Evangelio y el Teófilo coloquial en el libro de Hechos. Ahora, de hecho, este excelentísimo indicaría que Teófilo era de una clase social pudiente, con algún cargo importante, de ahí la manera como Lucas le trata en el Evangelio, ¿no? Y después de esa relación que ellos tuvieron, quizás un mentoreo, quizás un discipulado, ¿no? Ya se logra esta relación mucho más amical y se saca el excelentísimo y luego queda con el nombre allí. Teófilo, entonces es la persona que recibe. Otra posibilidad es que sea Teófilo la persona que hizo las veces de sponsor o el que financió la escritura de ambos tomos, ¿no? Y probablemente la idea no era solamente para Teófilo, sino que sea un documento, un escrito que sea de hecho llevado a otros lugares también, que de hecho eso fue lo que realmente pasó y es lo que tenemos nosotros en nuestro Nuevo Testamento. La otra posibilidad que me parece, suena muy interesante,
pero creo que es más romántica, es que Dios filos, amor o amistad o hermandad, y decir que lo que pasa es que Teófilo significa los que aman a Dios o algo parecido y no es una persona real. Suena muy romántico, pero probablemente no es más que una idea romántica. Y sí, Lucas escribe este primer tomo del Evangelio al excelentísimo Teófilo para contarle las cosas acerca de Jesús que él investigó, ¿no?, con diligencia, y luego extiende esa historia de este mensaje de este Cristo muerto y resucitado, y ese mensaje que va a ser llevado hasta lo último de la tierra, es básicamente este texto misionero del libro de Hechos. El propósito queda claramente marcado en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Podríamos decir que este es el texto de la Gran Comisión en el libro de Hechos, en paralelo a la Gran Comisión en el Evangelio de Mateo, hasta lo último de la tierra. El propósito del libro de Hechos es un propósito netamente misionero. La misión de Dios está encarnada en el texto de Hechos porque nos relata cómo este mensaje que Jesús nos dejó y que confrontó, como bien dijo el pastor Darío, que me antecedió, ¿no?, trayendo el mensaje de las buenas nuevas a los marginados, a la gente socialmente con la cual no deberías juntarte, cobrador de impuestos, prostituta, rateros, ladrones, políticos, etcétera, 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 cuyo corazón endurecido por el pecado podía y debería y debe ser transformado por el evangelio que Jesús nos trajo como el evangelio del reino, las buenas nuevas de salvación, que era para todas las personas, sin importar raza, credo, etcétera, ¿no? La salvación es a través de Cristo Jesús y este mensaje debía llegar hasta lo último de la tierra, y eso es lo que nos muestra en Lucas nos relata esta misión de Dios en el libro de los Hechos. Ese es el propósito, desde mi perspectiva, del Evangelio, del Lucas en Hechos. Algunas peculiaridades en el libro de Hechos. La primera peculiaridad que podemos mostrar ahí es lo que acabo de decir, que es un libro eminentemente misionero. De hecho, el propósito de Lucas, como lo vemos tanto en el Evangelio como aquí en el libro de Hechos, es narrar los acontecimientos, los eventos, la manera como la iglesia va a llegar hasta lo último de la tierra, no con un propósito conquistador al estilo de los imperios de Grecia, Roma, los asirios, ¿no?, los babilonios, sino conquistar el mundo con el mensaje de salvación, con el mensaje de Cristo Jesús, con el mensaje del nuevo reino, del reino de Dios, del reino de los cielos. Y esa es la tarea que hasta el día de hoy nosotros tenemos también. La única manera que nuestra sociedad, la única manera que los grupos marginales desaparezcan es cuando el corazón endurecido por el pecado es transformado por el evangelio de salvación que solo Cristo trae. No hay otra forma. Y ese evangelio tiene que llegar, debe de llegar hasta lo último de la tierra. Es la tarea de las iglesias el día de hoy, ¿no?, de ser agentes misioneros del mensaje de salvación que debe salir de nuestras cuatro paredes muy cómodas en las iglesias y trascender a la sociedad para que esta sociedad sea transformada por el poder del evangelio de Cristo Jesús. Entonces, una peculiaridad en el libro de Hechos es justamente ese tono misionero. Luego, relata básicamente los hechos de Pedro y de Pablo. Los primeros 12 capítulos del libro de Hechos, Lucas se centra en la persona de Pedro. Y del capítulo 13 hasta el final del libro, Lucas se centra en la vida de Pablo.
Y podríamos decir entonces que en vez de llamarse Hechos de los Apóstoles, podrían llamarse Hechos de los Apóstoles Pedro y Pablo, o los Hechos de Pedro y Pablo, pero estaríamos dejando de lado la presencia transversal del Espíritu Santo y el personaje principal, Cristo Jesús, el Cristo resucitado, ascendido a los cielos con la promesa de regresar en el primer capítulo del libro de Hechos, ¿no es cierto? Pero si uno lo mira fríamente, en los primeros 12 capítulos, el personaje principal es Pedro. Digamos, no quiero dejar de lado a Jesús y al Espíritu Santo porque corren transversalmente, ¿no? Pero Pedro es la figura en los primeros 12 capítulos y Pablo, una vez que entra a partir del capítulo 7 a las páginas del libro de Hechos, en adelante va a convertirse en el eje principal del 13 hasta el capítulo 28. Luego, el Espíritu Santo juega un rol determinante. La promesa que encontramos en los evangelios y que se repite en los primeros versículos del primer capítulo del libro de Hechos, llega a su cumplimiento en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo llega a quedarse en la iglesia, ¿no? Hechos 2, en la fiesta de Pentecostés, vemos cómo estos 120 son llenados por el Espíritu Santo y luego empieza a extender la iglesia. En su primer discurso, Pedro, una conversión de 3.000, luego en su segundo una conversión de 5.000, contando solamente hombres, y eso no queremos mencionar que hay marginación de las mujeres y niños, era la manera como se contaba, ¿no? Y entonces la iglesia comienza a crecer por la obra del Espíritu Santo, el Parácletos prometido por Cristo Jesús. Jesús le dice, les conviene que yo me vaya para que sea enviado el Espíritu Santo. Luego tenemos otra peculiaridad, el tiempo que Hechos cubre desde la crucifixión de Cristo y resurrección en el año 29 hasta el final, hasta el fin del encarcelamiento de Pablo, probablemente en el año 60 o 62. Es el periodo que Lucas nos narra de estos acontecimientos, 29 después de Cristo hasta aproximadamente 60-62 después de Cristo. De hecho, Lucas no narra en Hechos la muerte de Pablo. Y finalmente, otra peculiaridad es que Lucas nos muestra esta característica de la obra misionera que tiene y debe ser en equipo. El primer equipo misionero lo encontramos en Hechos capítulo 13, cuando la iglesia de Antioquía comisiona a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual ellos han sido llamados. Hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero ahí también tenemos este primer equipo misionero que sale a extender el Evangelio de Cristo Jesús hasta lo último de la tierra. Quiero compartir con ustedes este cuadrito, este gráfico que nos muestra el libro de Hechos y las cartas que Pablo escribe, ¿no? Ustedes tienen ahí, por ejemplo, en esta línea de tiempo, Ascensión de Cristo, capítulo 1 del libro de Hechos, y nos vamos hasta el capítulo, hasta el año 59-60, en el último capítulo del libro de Hechos, que nos narra el viaje de Pablo a Roma y Pablo quedando preso ahí. En esa línea de tiempo, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, muerte de Esteban en el capítulo 7, la conversión de Pablo en el capítulo 9, Pedro y Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, Bernabé y Pablo son enviados a Antioquía, Hechos 12, y luego tenemos ahí el primer viaje misionero entre el 46 y el 48 después de Cristo, que se narra entre Hechos capítulo 13, verso 4 a Hechos 14, verso 28. Y aquí viene la primera observación. Al acabar el primer viaje misionero y dar cuentas a la iglesia de Antioquía, y antes de preparar el segundo viaje misionero, posiblemente Pablo escribe la carta a los Gálatas. Anteriormente se citaba Gálatas entre el 52 y el 53 en el contexto del tercer viaje misionero. Los estudios últimos dan fe de que probablemente
las cartas a los Gálatas calza mejor en el contexto de esta previa al concilio de Jerusalén en el capítulo 15 del libro de Hechos. O sea, creo que ese contexto es mucho más propio para lo que Pablo escribe en la carta a los Gálatas. Luego tenemos el concilio de Jerusalén, Hechos 15, en el año 49 aproximadamente después de Cristo, y 9 al 52, esto está en Hechos 15 a Hechos 18, 22. Casi finalizando el primer viaje, segundo viaje misionero, Pablo escribe la primera y segunda carta a la iglesia de Tesalónica. Luego tenemos el tercer viaje misionero entre el 53 y el 57 después de Cristo, narrado en los capítulos 18, 23 al 21, 17, y en el contexto del tercer viaje misionero, Pablo escribe la primera y segunda carta a los Corintios, o en todo caso, las dos cartas canónicas que tenemos nosotros a la iglesia de Corintio, porque lo más probable es que Pablo haya tenido más correspondencia con la iglesia de Corintio que estas dos que tenemos en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, ahí tenemos la fecha, probablemente 55, después de Cristo, contexto, tercer viaje misionero, y Pablo ya al regresar del tercer viaje misionero escribe la carta a la iglesia de Roma, igual en el contexto del tercer viaje misionero. Luego tenemos el viaje de Pablo a Roma, cuando es tomado preso y Pablo apela a ser juzgado por el César entre el 59 y el 60, Hechos 27 hasta el final del Evangelio, del libro de Hechos 28, 16, allí tenemos. Ahora, Pablo está preso en Roma por 2 años con arresto domiciliario, y aquí escribe lo que conocemos como las cartas de la prisión, la carta a la iglesia de Éfeso, Colosas, a Filemón y Filipenses, ¿no? En ese orden, primero Éfeso, luego Colosenses, luego Filemón y después Filipenses. Ahí está. Ahí termina el libro de Hechos. Sin embargo, para continuar con la línea de tiempo de Pablo, hay un cuarto viaje, no se sabe, ¿no? De hecho, lo que sí sabemos es que escribe entre el 63 y el 65, primera de Timoteo y Tito, en ese mismo periodo, y luego sabemos que hay una segunda, si no tercera prisión de Pablo en Roma, de la cual Pablo sabe que no va a salir libre en esta ocasión, y entonces escribe su carta de despedida, que es segunda de Timoteo, entre el 67 y el 68, donde supuestamente Pablo muere allí en Roma. ¿Ok? Entonces, eso nos da a nosotros una idea de cómo el libro de Hechos nos narra desde la ascensión del 1 hasta la prisión de Pablo en Roma con arresto domiciliario por 2 años. 2 años calendario, Pablo quedó preso y luego fue liberado. Solamente Lucas nos narra que está allí preso. Entonces, desde de Cristo y las cartas que Pablo escribe en ese contexto. Ahora, un bosquejo misionero de el libro de Hechos podría ser, no digo que es el bosquejo, es uno de varios bosquejos, porque de hecho, dependiendo del que estudia el libro y desde la perspectiva que le quiere dar, puede bosquejar totalmente de otra forma, ¿no? Pero por lo menos desde una perspectiva misionera y en base al texto de Hechos 1.8, uno podría bosquejar más o menos el libro, el segundo tomo de Lucas, Hechos de los Apóstoles, de la siguiente forma. La primera sección, el ministerio de Cristo resucitado entre los discípulos, lo vemos en Hechos 1, versículo 1 al versículo 11, los primeros 11 versículos, podemos ver ahí al Cristo resucitado. Luego tenemos la segunda división, la iglesia de Cristo en Jerusalén, Hechos 1:12 hasta el capítulo 7, verso 60, todo el capítulo 7, termina con la persecución de Pablo a la iglesia y la muerte de Esteban. La muerte de Esteban, perdón.
la iglesia de Cristo en Judea y Samaria, Hechos 1:8 hasta Hechos 12:25, y finalmente la última división, la iglesia de Cristo hasta lo último de la tierra, capítulo 13, verso 1, hasta el capítulo 28, verso 31. En estas 4 secciones uno puede encontrar diversos eventos que Lucas con toda precisión nos narra, ¿no? Creo que es importante observar que el propósito de Lucas, y quizás aquí pueda yo tener alguna discrepancia con alguno de mis colegas o con alguno de los que estén participando, pero el propósito de Lucas no es dejarnos un tratado teológico como quizás uno puede entenderlo en el Evangelio, sino más bien un relato histórico de los eventos principales que desde su perspectiva, si aceptamos que Lucas le está contando los siguientes eventos a Teófilo, de cómo este mensaje de Cristo ha ido desarrollándose, creciendo, extendiéndose, sería la palabra mucho más correcta, cómo se ha ido extendiendo a lo largo de todo el Imperio Romano, a lo largo de todo el mundo conocido, porque es hasta lo último de la tierra. Entonces, creo yo que debemos leer Hechos desde una perspectiva de un texto histórico que narra eventos y que no necesariamente desea darnos enseñanza teológica o doctrinal, como sí podemos encontrar en los evangelios o en las cartas, ¿no? De hecho, cuando ubicamos el estilo literario del libro de Hechos, decimos que es un texto narrativo, ¿no? Ahora, no significa que no pueda encontrar algún tema doctrinal en el libro de Hechos. Lo que estoy diciendo es que no es el propósito de Lucas enseñarnos doctrina, sino más bien relatarnos qué fue lo que pasó con esta iglesia que Jesús dijo que la edificaría con las iglesias que ya estaban establecidas, ¿no? O sea, ¿cómo edificaré y cómo ya acá hay iglesias edificadas? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, Lucas narra, nos cuenta, nos relata esos acontecimientos y él selecciona una serie de eventos desde el año 29 después de Cristo hasta más o menos el 60-62 después de Cristo, ¿no? En esa línea de tiempo donde él nos muestra todos estos acontecimientos, creo yo, desde una perspectiva netamente misionera. Seguramente podremos hablar un poco más de eso en el tema de las preguntas. La misión en Hechos. Donald McBaran señala lo siguiente: podemos definir misiones específicamente como una empresa dedicada a la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo y a persuadir a los hombres y a las mujeres a hacerse sus discípulos y miembros responsables de su iglesia. Es una definición de misión como tantas otras pudieran haber, pero lo interesante que me gusta de esta definición es esa de una empresa dedicada a la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo. Los corazones endurecidos por el pecado solo son transformados por las buenas nuevas de Cristo Jesús, no por constituciones, no por leyes, no por partidos políticos, no por temas filosóficos, humanistas o de derechos humanos. El mensaje de salvación, el mensaje de Cristo Jesús es el único que va a cambiar ese corazón endurecido por el pecado. Y eso lo entendía muy bien Lucas en los evangelios, lo entendió muy bien cuando nos narra cómo ese mensaje va necesariamente debe extenderse hasta lo último de las tablas de su iglesia. Entonces, en ese contexto, yo junto Hechos 1:8, que ya lo leímos, pero quizá valga la pena volver a leer, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, capítulo 2 del Hecho, más adelante, siguiente capítulo, y me seréis testigos en Jerusalén, ahí nomás, en Judea, un poquito más allá, en Samaria, un poquito más allá,
y hasta lo último de la tierra, más allá, ¿no? Donde Pablo llega a Roma. Pero Pablo en Roma, y recuerden que Pablo escribe la carta a los romanos al regreso del tercer viaje misionero, él dice lo siguiente, capítulo 15, versos 23 y 24, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones. Contexto, Pablo está terminando su tercer viaje misionero, está de regreso ya a Jerusalén, iba a ir a Antioquía, pero ya es otro tema, ¿no? No quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Pablo quiere ir a España, pero camino a España quiere quedarse en Roma, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después que vaya disfrutado de un poco de vuestra compañía. Desde mi perspectiva, me parece que en el corazón de Pablo, en este corazón misionero, sabiendo que la misión de Dios no se hace de manera solitaria, sino en concordancia con la iglesia local, tal cual él hacía con la iglesia de Antioquía de Siria, Pablo salía y regresaba a dar su informe y era comisionado por la iglesia. Si Pablo quiere ir a España y regresar a Antioquía, no era práctico, pero regresar a Roma, a la iglesia en Roma, era lo más práctico, ¿no? Entonces probablemente Pablo tenía en su corazón misionero que lo que Antioquía fue para estos 3 viajes misioneros originales, quizás la iglesia de Roma debería ser para a su aventura de llegar a España. Si llegó a España o no llegó a España, eso es tema para otra ponencia, para otra discusión. Pero aquí vemos la misión en Hechos 1, y cómo Pablo, regresando del tercer viaje misionero, ya capta que quiere extender esa visión que está terminando con ese tercer viaje misionero. Mi punto es que la misión de Dios no termina en el tercer viaje, sino que se extiende hacia lo último más conocido, que era en ese contexto España. Aquí tenemos los viajes misioneros de Pablo. Por razones de tiempo y para dejar espacio para las preguntas también, vamos a pasarlo más o menos con cierta explicación, ¿no? El primer viaje misionero, vamos a leer el capítulo 13 de Hechos. Si ustedes tienen su Biblia ahí, por favor. Capítulo 13, ahí empieza esta aventura misionera del apóstol Pablo. Interesante, otro punto que podríamos hablar ahí también es acerca del tema de la mentoría y cómo uno tiene que decrecer, menguar, para que a quien estamos mentoreando surja. Capítulo 13, verso 1 en adelante. En la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, Pablo, ¿no? Mientras ministraba al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y así empieza el primer viaje misionero. Salen de la iglesia de Antioquía, que sería el centro misional de Pablo, su centro de operaciones, por Salamina, Chipre, luego por Pafos, Perge, va a Pisidia, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, y en vez de llegar a Tarso, su casa, para visitar a su mancha brava, de Derbe regresa por Listra, Iconio, Antioquía, no, Colosas, y de ahí se embarca y llega a Seleucia y de ahí a Antioquía. Es un primer viaje misionero, un viaje explorador, no tan largo como vamos a ver los otros dos, y así empieza extender hasta lo último de la tierra. El segundo viaje, está narrado en Hechos 13, 4 al 14, 28, y entre el 46 y el 48 después de Cristo, ¿no? Después, finalizado el primer viaje, y antes de ir hacia Jerusalén, Pablo posiblemente escribe la carta a la iglesia de los Gálatas, la zona de Galacia, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el segundo viaje misionero. Este es un poquito más largo. Ustedes saben
que Pablo tiene, vamos a 1539, solamente la introducción al segundo viaje misionero, 1539. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos de todas las ciudades. Pablo toma la iniciativa, donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien había desertado en Panfilia en el primer viaje y no lo había acompañado en la obra, y ahí hay un pleito muy fuerte de Pablo y Bernabé. Bernabé se pone en sus sienes, vamos con Juan Marcos. Pablo dice no, se pelean y se separan, ¿no? Pablo, entonces, en vez de seguir la ruta del primer viaje y irse hacia Chipre, se va en la zona contraria, ¿no? Como vemos ahí en el mapa. De Antioquía se va a Tarso de Cilicia, Derbe, Listra, y ustedes pueden ver todo el recorrido, y luego regresa. Y Bernabé con Juan Marcos van hacia Chipre. En este segundo viaje misionero, aquí encontramos en Corintio que Pablo escribe la primera y segunda carta a la iglesia de Tesalónica. Entonces, los líderes se pueden discutir, los líderes pueden separarse, pero los líderes pueden reencontrarse en el futuro, y más adelante vamos a ver a Pablo pidiendo a Juan Marcos, el autor del Evangelio, ¿no? Y han permanecido, y con Bernabé también en una muy buena relación. Peleen, pero no se vuelvan enemigos para toda la vida, muchachos. El tercer viaje misionero, tenemos ahí 53 al 57, 18-23 al 21-17. Aquí Pablo escribe casi la misma ruta del segundo viaje, un poco más extensa hacia la zona de Grecia, ¿no? Y luego regresa, pero no a Antioquía, porque quiere ir a Jerusalén, y ahí es donde es tomado preso al finalizar el tercer viaje misionero. Aquí tenemos primero la carta que Pablo escribe a la iglesia de Corintio, ¿no? La primera carta en el 53, la segunda carta posiblemente en el 55, en Macedonia, y luego ya casi al empezar el retorno en Corintio, escriben en Cencrea, específicamente la carta a los romanos en el 57, y ahí ya empieza el retorno del tercer viaje misionero. Y luego tenemos ya el viaje de Pablo a Roma, ¿no? Ya Pablo está preso entre el 59 y el 60, que son los últimos capítulos del libro de Hechos. Pablo está preso en Roma, y ahí escribe las cartas conocidas como las cartas de la prisión. Ya dijimos Éfeso, Colosenses, Filemón y Filipenses, y ahí cierra el libro de Hechos. Entonces, la tarea del cristiano es extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Y quiero terminar este tiempo como termina el Evangelio, como termina el libro de Hechos. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verle. Versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Nerón todavía no había incendiado Roma y todavía no se había desatado las grandes persecuciones contra los cristianos, y es lo que tenemos ahora en nuestro contexto. Podemos predicar el Evangelio de Cristo Jesús con toda libertad y sin estorbos. No esperemos que por la soberanía y la gracia de Dios nos manden algún tipo de persecución para llevar el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Gracias por su paciencia, y pasamos entonces, creo yo, con buen tiempo a las preguntas. Muchas gracias, de verdad, por esa clase tan bonita, tan llena de datos importantes. Creo que los datos nos ayudan a comprender mucho mejor el libro. Cuando tenemos datos históricos y empezamos a leer la Biblia, creo que eso nos ayuda a comprender mucho mejor. Muchas gracias. Y también quiero resaltar el hecho de que nos recuerde que debemos ser esos agentes misioneros, seguir llevando la palabra, Señor, para que la sociedad pueda ser transformada
Muy bien. Creo que tenemos 4 manos levantadas. No sé si me están saludando, quieren preguntar. Quizás vamos por los segundos que me quieren saludar y no vamos a las preguntas. Pero empecemos con Isidro. Breve, concreto, directo al punto, como Lucas, hermanos. Sí, profesor, muchas gracias por las enseñanzas. Solo la pregunta con el tema de la muerte de Pablo. Entonces, él muere 2 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Si nos vamos al registro escritural, no tenemos el relato en el Nuevo Testamento de cómo murió el apóstol Pablo. Tenemos lo que la tradición de la iglesia dice, ¿no? Y de hecho, el 29 de junio se celebra el sacrificio de San Pedro y San Pablo, y feriado en Perú por lo menos, ¿no? La tradición dice que Pablo muere decapitado y Pedro crucificado boca abajo porque no merecía tener la muerte de su Señor. Pero eso no es palabra de Dios, es la tradición, ¿no? Pero Lucas no narra ese evento, por lo tanto, cuando Lucas cierra el libro de Hechos, Pablo está preso con arresto domiciliario, con cierta libertad en Roma. A Rocío y después Franco. Buenos días, pastor. El libro de Hechos nos habla de la iglesia primitiva, ¿no? Era una iglesia fraterna que compartían, ¿no? Unos a otros, que estaban en comunión, oraban, compartían el pan. Esto, ¿cómo se podría trasladar en la actualidad a nuestras iglesias? Ok, en principio, otra vez, desde mi perspectiva, yo creo que Lucas nos está narrando cómo era esta coinonía, estas primeras relaciones de estos primeros cristianos que empezaban a congregarse en las casas y en el templo. Ojo, en las casas y en el templo. Partían el pan el primer día de la semana, probablemente la cena del Señor, ¿no? Y había esa hermandad. Ahora, podemos hacer lo mismo, hermanos, en nuestras iglesias. Podemos apoyar a los que menos tienen, a los que están pasando necesidades. No necesariamente debo vender mi casa para dársela al pastor y que el pastor vea qué hace con ese dinero. Creo que no es el espíritu. El espíritu, la esencia que Lucas nos narra es como esta coinonía, como este amor fraternal de amarse los unos por los otros, les llevaba a desprenderse de sus bienes en amor a los otros. Entonces, podemos contextualizar en nuestro tiempo, por supuesto, cuántas familias, personas no han fallecido por el tema del COVID, cuántos han perdido trabajos, cuántos han visto reducido su sueldo. ¿Por qué no apoyamos con esa coinonía cristiana que se narra en los primeros, en el capítulo 2 de Hechos, que cita la hermana, por ejemplo? ¿Por qué no hacerlo? Nada nos limita. Ahí está la esencia misma, ¿no? No la obligatoriedad de hacerlo, ¿no? Sino más bien la disponibilidad, que creo que es lo que se narra ahí, la disponibilidad de poder cubrir las necesidades de mi prójimo, ¿no? Franco. Ok, sí, ¿se me oye? Ahora sí. Ok. Dios los bendiga y gracias por la explicación. Y durante la explicación usted habló de que el libro de Hechos es principalmente un libro histórico, o sea, que nos relata cómo la iglesia llegó a crecer en varias partes del mundo que en aquel tiempo conocían. Yo pero... ¿Puedes repetir, por favor, que perdí el sonido? Sí, que principalmente usted dijo que el libro de Hechos es un libro histórico, no teológico, o del cual se pueda extrapolar enseñanzas generales para obedecerlas a las letras. O sea, pero digamos que como usted respondió también a la persona precedente,
que leyendo lo que sucedía en aquel tiempo, nosotros también lo podemos aplicar en el día de hoy. Yo creo que está bien decir que es un libro histórico, pero no es una historia genérica como puede ser otro historiador, sino que es una historia que nos da indicaciones precisas, no de obedecer a la letra, pero sí de ir en esa dirección, del punto de vista de cómo hacer misiones, del punto de vista de cómo la iglesia puede compartir entre ellos, o sea, entre los hermanos. Yo creo que no podemos, una aclaración si usted la puede dar, no podemos descalificar, digamos, el libro de Hechos y ponerlo solo como un relato histórico. No sé si Sí, es una pregunta, gracias. afirmación, digamos. Gracias, Franco, porque me permite quizás aclarar un poquito más el tema. Desde ningún punto de vista estoy queriendo decir que el libro de Hechos es un libro histórico a lo Basadre en el Perú y solamente, no, es palabra de Dios, inspirada por Dios y tiene su propósito porque está dentro del canon y Dios quiso dejarnos escrito así, ¿ok? Pero, por ejemplo, ¿dónde está este texto que dice que Dios ama que debemos dar según como dispuso nuestro corazón? ¿Recuerdan? Dios ama al dador alegre. ¿Dónde está? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo puede decir? Verbalmente yo sé que están hablando, pero no les entiendo. ¿Dónde encontramos cuando Pablo dice que Dios ama al dador alegre y cada uno disponga como Dios puso en su corazón? Creo en 2 de Corintios. Muy bien. Y las cartas son principalmente doctrinales. ¿Dónde encuentro el ejemplo práctico, escritural, de ese dar como Dios dispuso en nuestro corazón? En el libro de Hechos, por ejemplo, capítulo 2. Entonces, creo que la parte práctica la podemos encontrar en el libro de Hechos porque nos narran los acontecimientos que sucedieron, motivado por, ese era mi punto, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con lo que Franco dijo, o sea, no podemos pensar que es historia por ser historia y sin ninguna trascendencia, no. Yo creo que Hechos nos ilustra perfectamente muchas verdades teológicas que encontramos o en los evangelios o en las cartas. La forma práctica de llevar esas enseñanzas doctrinales las puedo ilustrar perfectamente en el libro de Hechos porque nos narra tal cual pasó. Y no sé si con eso aclaré a Franco su inquietud, por si acaso creo en la ignorancia de las escrituras. Muy bien. Había dicho que seguía, no me acuerdo quién, pero bueno, Antonio. Muy buenos días, pastor. Quisiera, ¿no? De acuerdo al libro de los Hechos, ¿no? Vemos como los discípulos, ¿no? La visión que tuvo Jesús a sus discípulos también en el tiempo de los Hechos, ¿no? Dice que ellos se sometieron a Dios durante 40 días en el aposento alto y recibieron el poder del Espíritu Santo, ¿no? Donde se convirtieron 2,000, 5,000 personas, de ahí se formó la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, sabemos que es el libro de los Hechos, es un libro histórico, pero nos narra cómo Dios usó a la iglesia primitiva, ¿no? Con un solo propósito de anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que escogió a Pablo, ¿no? Para llevar esa misión. Pero yo le hago la pregunta, ¿por qué la iglesia del día de hoy ha perdido esa convicción o ese deseo de hacer, ¿cómo se dice?, misiones a otros lugares, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿no?, que la iglesia, a veces cada uno tiene su visión, ¿no? Y cada uno trabaja por su lado. Cuando Jesús oró por la unidad de la iglesia, ¿no? Porque en el tiempo de los Hechos estaban unidas todas las iglesias que Pablo fundaba.
Ok. Y en estos Hermano, tiempos, entiendo la pregunta porque faltan 2 más y me quedan 7 minutos. solamente quisiera preguntarle, pastor, ¿por qué se ha perdido la unidad de la misma iglesia cuando debe de hacer misiones también? Sí. 2 razones bien concretas, parafraseando a Jesús, por la dureza del corazón. Hablaba en el contexto de carta de divorcio, pero el principio es el mismo. La dureza del corazón del cristiano que se acomoda a sus 4 paredes y que cree que lo que está bien hacia adentro está perfecto para ellos, pero el mensaje no es hacia adentro, es hacia afuera. Y la iglesia tiene que ser, el ADN de la iglesia es misional, ¿no? La gran comisión en Mateo, la gran comisión en Hechos 1:8, no percibe una iglesia hacia adentro, la iglesia es hacia afuera. No podemos ser luz y sal dentro, tenemos que ser luz y sal fuera. Yo creo que es un error, yo diría es un pecado de la iglesia el no ser una iglesia misional. Voy a darle paso primero a Omaira y terminamos con Elías. Omaira, dime brevemente porque nos quedan 5 minutos. Buenos días, muchas gracias. Es una pregunta sencilla. Actualmente tenemos en el marco legal un tema de libertad religiosa en las naciones y la pregunta es, con esto de marco legal, ¿cuál es la forma pertinente de seguir compartiendo el evangelio? Ok. Bueno, lo mismo que dice las escrituras. Mientras un marco legal no contradiga una ley de las escrituras, las aceptamos. Cuando la ley humana contradice la ley divina está por encima de la ley humana, aunque nos cuesten algunos meses, años de cárcel. Y es lo que hizo Pablo. Elías. El profeta Elías, a ver. Nos quedan Profesor, 5 sí, minutos, Elías. profesor, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es para que me aclare este tema porque, bueno, 2 temas importantes. En el tema de que nosotros tenemos entendido de que el escritor Lucas fue el acompañante de Pablo, ¿no? Su compañero, si se quiere, de misiones. Pero Daniel Marguerat, en su introducción al Nuevo Testamento, él dice que es improbable la hipótesis de que Pablo y Lucas fueran compañeros. Es más, data, diríamos, la fecha de creación o de composición de la obra hacia los años 90. ¿Qué opinión le merece este texto, profesor? ¿Cuándo escribe este hermano esa postura? No tengo la fecha exacta del texto, pero sí lo tengo el texto. Pero digamos en el presente, quizás en estos años. Debe ser hace décadas, profesor. No, Okay. no, sí. Digamos, pero mi punto es, escribe ahora, por decirlo de alguna manera. Pero Tertuliano, Irineo, escriben en la siguiente generación post. ¿Y quién tenía más fresca la noticia de que Lucas escribió y acompañó a Pablo? ¿Irineo, Tertuliano, Clemente o el hermano que postula una hipótesis bastante interesante, muy llamativa, negando la autoría de Pablo? Y de eso hay un montón, pero prefiero creerle a los que estuvieron bastante cerca que a los que están postulando cosas muy interesantes y negando algo que para todos es obvio, ¿no? Muy bien. Creo que he llegado al final. Uy, lo siento, Bertulio. No sé si me estás saludando. 2 minutos. Pastor, buenos días, Dios lo bendiga. Bueno, a mí me queda como, quisiera que me diera un poquito de más luz cuando tú dijiste acerca del evento de la iglesia. No es el propósito de Lucas enseñar doctrina, sino relatar lo de la edificación de la iglesia. De pronto, ¿no será que hay que verlo como algo más integral, tanto histórico, teológico como doctrinal? Creo que, gracias Bertulio, mi punto es que
no estoy diciendo que Lucas, escribiendo Hechos, porque recuerda que Lucas escribió el Evangelio, ¿no? Yo creo que su énfasis doctrinal está en el Evangelio y su énfasis de la practicidad de ese Evangelio está en Hechos, pero no necesariamente no hay doctrina. Lo que más hay es historia narrativa, y dentro de esa historia narrativa vamos a encontrar algunas señales doctrinales, por supuesto, y muchas de esas en la forma práctica de la ejecución y no en la forma conceptual del contenido. O sea, no la definición, pero sí la plasticidad. ¿Dónde encuentro la definición? En las cartas, en los evangelios, en los otros textos. Gracias por la pregunta, gracias por la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes, que el Señor les bendiga, ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, Pablo, gracias, Leticia, que te veo después de cuánto tiempo, ha sido un gusto.